Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libertad de Pensamiento. Soy Bruno Schaff. Estamos con Andrés Romaña y Ricardo Ramírez del Villar y continuamos comentando esta pequeña, digamos, crisis que hay en las AFPs, que ahora muchos piden nuevas reformas, encuentran cosas que se pueden mejorar. Y hace un momento hablábamos sobre las comisiones, pero también es muy controvertida la inversión que hacen las AFPs y cómo la hacen, porque un gran porcentaje, un poco menos del 50% me parece, de los fondos de las AFPs se invierten en el extranjero, en activos en el extranjero. Y algún sector del espectro político señala que esto es, digamos, regalarle la inversión al extranjero cuando esa inversión podría quedarse en el país. ¿Nos puedes explicar, Ricardo, para tener esto más claro, por qué se invierte en el extranjero y si realmente esto es un problema para el país? A ver, el fondo es personal. Cada persona tiene su propio fondo. Y se lo encargamos a la AFP para que lo administre. ¿Pero para qué se lo damos a la AFP para que lo administre? Para que nos genere la mayor rentabilidad posible, porque en la medida que genere más rentabilidad, mi fondo va a ser más grande y el día que yo me jubile voy a tener una mejor pensión. ¿No? Esa es la lógica del sistema. ¿Cuál es la obligación del administrador de los fondos? Llámese AFP, llámese ONP, llámese AFP estatal, llámeselo como ustedes quieran llamarlo, o un fondo de inversiones, como quieran llamarlo. ¿Cuál es su obligación? Cautelar el fondo, que no se vaya a perder, y en segundo lugar, generarle la mayor rentabilidad posible. Desde ese punto de vista, si la administradora de la AFP obtiene una mayor rentabilidad invirtiendo, pues, no sé, en el oleoducto de Alaska, porque se me ocurra cualquier cosa, y eso va a generar una mayor rentabilidad, yo como usuario y como dueño del dinero que está invirtiendo ese administrador, yo diría, muy bien, inviértelo en Alaska. O si quieres, inviértelo en el próximo viaje que va a ser a la luna turístico y eso va a generar más rentabilidad, inviértelo en eso. Porque el objetivo que tiene el mandato que tiene el administrador de estos fondos es generar la mayor rentabilidad. Si en el Perú las cosas mejoraran y fuera más rentable invertir en el Perú, que invierte en el Perú. Pero no nos olvidemos que dentro de todo este esquema de inversión en el extranjero, de inversiones que se realizan, tampoco es que libremente la administradora puede invertir en lo que se le ocurra o en lo que quiera. Está totalmente regulado la forma como se invierte. Está regulado en diversificación por tipo de instrumento. Hay topes máximos en los cuales puede invertir por tipo de instrumento, por sector de la economía, por nacional o internacional. Entonces, esta diversificación que se hace por ley de cómo tienen que invertir los fondos está regulada, y está muy bien que esté regulada porque ustedes saben muy bien que en la diversificación diluyes el riesgo. Por lo tanto, a mayor diversificación, menos riesgo, y eso es lo que se tiene que cautelar, porque son los fondos con los cuales van a pagar las pensiones de jubilación. Claro, eso lo señalan, por ejemplo, hay un portal online que es el portal Huayca, que es un portal del ala izquierda, digamos, y señalan que la inversión se va y es, digamos, una política un poco proteccionista, pero también se señala no solo que los fondos se van al extranjero, sino también se señala que las AFPs invierten en empresas del mismo grupo de la AFP. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Dentro de lo que invierten en el Perú, en algunas empresas, algunas AFPs están vinculadas pues a un grupo económico, pero la que está vinculada al grupo económico y la que no está vinculada al grupo económico, para no dar nombres de las AFPs, obviamente que todos invierten en ese grupo económico porque es una inversión segura, es una inversión rentable, porque son grupos económicos que son eficientes. Y no existe
ni siquiera un ápice de sesgo en esta inversión? No, porque como todos compiten, como las cuatro que existen compiten en obtener la mayor rentabilidad, es más, yo te puedo decir que hay una empresa de un grupo de una AFP vinculada que no invertía en su propio grupo porque no le generaban la rentabilidad que se hubiese invertido en el grupo de la competencia. Claro. Entonces, eso no es cierto, porque lo que pasa es que en el Perú nuestra economía es tan chiquita, que nuestro mercado de valores es tan pequeño Es que inevitable no invertir en algunas empresas. que no puedes dejar, o sea, si quieres invertir en las top 10 de las empresas del Perú, vas a ver que todas están vinculadas con los grupos económicos que existen. Entonces, no hay forma de dejar de invertir en forma segura y que no te toque alguno de los grupos que están vinculados a las AFPs. Y una prueba de ello, por ejemplo, es la última AFP que entró, que es la más pequeña, que es Habitat. Ellos no tienen ninguna vinculación con ningún grupo local. Igual ellos invierten en los grupos que las otras AFPs que sí tienen vinculación invierten, en la parte que les toca dentro de la inversión nacional. Pero está dentro de la diversificación general de la cartera o del portafolio que se maneja, que eso garantiza que no exista ni un sesgo para un determinado grupo, ni un sesgo por un determinado instrumento, ni un sesgo por un determinado sector de la economía. Todo eso está regulado y felizmente está muy bien regulado por la superintendencia. Y eso sobre las AFPs, que tienen beneficios y que también tienen algunas partes que son más controvertidas y que reciben más críticas. Pero sobre la ONP, ahí también vemos que hay una serie de errores y de fracasos. Lo que comentabas, el Estado termina llenando los fondos y no los fondos, porque en realidad ni siquiera hay fondos, pero el Estado termina completando este déficit que tiene la ONP. ¿Qué se debería hacer con la ONP, que es evidentemente un fracaso? Lo vemos, sus pensiones son menores que las de la AFP y además de eso tienen un déficit enorme. ¿Qué deberíamos hacer con la ONP? ¿La desaparecemos? ¿La reformamos? Mira, lo que debe funcionar es como funciona en los países europeos, por ejemplo, en Suiza o en los países nórdicos que han alcanzado un nivel importantísimo en atención de estos sistemas de salud o sistemas de pensiones o de infraestructura o de educación, ¿no? Que son los referentes que hay en el mundo de cómo han sido exitosos. Vamos al tema de pensiones. Tenemos que trabajar los tres pilares. El pilar individual, el que funciona, ya funciona muy bien, con unos pequeños ajustes, pero hay que seguir por ese camino del pilar individual. El pilar solidario el pilar solidario y el pilar estatal. Hay cosas que en el mundo que nunca vamos a poder eliminar, que son que existan diferencias entre las personas que producen y otras que no pueden producir igual, algunas personas que no tienen la posibilidad de desarrollar, entonces el Estado tiene que cubrir a aquellas personas que no alcanzaron un desarrollo mínimo al que puedan llegar. Ese desarrollo mínimo debería ser cubierto por el Estado. Esa es la función del Estado para aquellas personas que no puedan, porque no podemos dejar a todos nuestros adultos mayores o a todos nuestros jubilados que no pudieron tener acceder a un sistema pensionario individual, que se queden en las calles pidiendo limosna. Entonces tiene que haber una función del Estado tuitiva en ese sentido, tiene que proteger el Estado. Entonces, si trabajamos los tres pilares, y el fondo semilla, en el cual todo peruano que nazca de acá a 40 años va a tener una pensión, con eso podríamos ir sacando al Estado de la ecuación, porque cada uno podría ir incrementando su fondo en la medida en que pueda ir aportando a su cuenta individual. Lo que tenemos que entender es que el sistema de reparto ya fracasó y está fracasando en todas partes del mundo, porque ya con el tema de la pirámide que les expliqué, no hay forma de que pueda existir. Incluso en Europa está totalmente subvencionado y los estados hasta se endeudan, suben impuestos por cubrir estos sistemas. El aporte en España es del 28% para pensiones. O sea, un trabajador de su sueldo, 28% se va solo a pensiones. Solo a pensiones. Claro, ellos tienen una tasa de reemplazo altísima, casi del 80-85% hoy día.
pero tampoco les está alcanzando, porque es un sistema que está siendo administrado por el Estado y el Estado español tiene que poner cada vez más dinero para poder mantener eso, porque el 28% no es suficiente, tampoco alcanza. Entonces, ese problema está pasando en Europa y en varios países. ¿Cuál es el secreto del éxito? Primero, cuentas individuales. Segundo, que se mantenga en el tiempo con estos, en Europa también le llaman se me escapa el nombre, por acá lo tengo, le llaman que sea que a través de una cotización permanente o a través del consumo ayudan a incrementar su fondo de pensiones. Y la otra es que para cuando del pilar individual te va a dar una parte, sin ningún límite. El pilar público te va a dar una base mínima que tiene que asumirlo el Estado, porque no hay forma de que dejes a las personas abandonadas, igual que en tema de salud. Y por último tienes el otro pilar, que es el pilar solidario, en el cual aquellas personas que ganan más pueden contribuir a este gran fondo que maneja el pilar público o solidario. Claro. Lo ideal es que funcione que existan los tres pilares. No puede existir ningún sistema pensionario en el mundo que no se soporte en los tres pilares. Que el Estado entre a suplir a aquel que no pudo hacerlo y que haya una tabla mínima para todas las personas puedan tener un mínimo de una pensión. Pero a pesar de que queda claro que se necesitan se necesita un sistema que cubra a las personas que no han podido cotizar durante muchos años o que no tienen recursos, y que también tiene que haber un sistema privado como el de las AFPs, queda claro la ventaja que tiene el sistema de cotización individual. En la mañana leía, por ejemplo, que una persona en promedio cotiza durante unos 15 años aproximadamente. Las mujeres cotizan un poco menos que los hombres, pero en promedio se cotiza 15 años. Y uno se jubila a los 65, 60. Y uno de ahí más o menos tiene 30 años más. Y ahí no hay que ser un genio para darse cuenta que si uno cotiza 15 años, 30 jubilación, la renovación digna, y considerando acá cotizaciones 10% del sueldo, Chile, Perú me parece que también va por ahí. Entonces, no hay que ser un genio para darse cuenta que el dinero siempre va a faltar. Entonces, la clave ahí es la rentabilidad. Y la que te da la rentabilidad no es el sistema de capitalización colectiva. ¿Tú crees que cabe la posibilidad de que, y sería bueno que se convierta la ONP en una AFP estatal? Nosotros tratamos también ese tema en la campaña. Definitivamente el Estado tiene que salir de la ecuación para administrar los fondos. Que cada persona tenga una individualización, empecemos con los que nacen hoy día para no tener problemas de acá a 65 años, que puedan aportar a un sistema privado sigan aportando, y que todos aquellos que están en la ONP, no solo la ONP, la Caja de Pensiones Policía Militar, la Caja del Pescador, hay dispersos por varios sitios, varios fondos de pensiones que se están administrando y todos se administran mal y todos están quebrados. Entonces, que exista un solo ente que regule los fondos de pensiones y que vaya a las cuentas individuales. ¿Qué va a pasar en la transición? Los que están en la ONP y que mientras se van jubilando, ahí el Estado va a tener que asumir, con la única diferencia que lo va a asumir ahora, ya no a un tercio, sino a los 3/3 que tendría que pagar el Estado para esas pensiones. Pero solamente para los que se jubilen, que son los que están para llegar a los 65 años para arriba, pero de ahí para abajo tenemos toda la gama de trabajadores, los que tienen 1, 10, 15, 20 años de trabajo. A todos ellos, conforme se van jubilando, el Estado tendrá que ir subiendo mientras cada uno va incrementando su fondo de pensiones en forma privada. Y con esta idea de que vaya un porcentaje de tu consumo a tu fondo de pensiones, con eso vamos a crecer mucho más rápido para que aquellos que están en la transición no se vean tan perjudicados. Porque eso pasa siempre. Cualquier cambio de pensiones, de sistema pensionario, genera una transición entre los que empiezan y los que están a la mitad del camino y los que ya están para salir. Pero en particular la idea de convertir la ONP en una AFP estatal, es decir, No. que la ONP también invierta y que tenga este factor de rentabilidad, ¿es realista?
No, para nada. Tú sabes que el Estado donde se mete a administrar fondos terminan en populismo. Yo me acuerdo cuando era de la edad de ustedes, que yo viajaba del sur, en Lima, a las playas del sur, tremendos letreros que decía, esta carretera, la que los limeños tenían para irse a la playa, que era la Panamericana Sur, se está construyendo con fondos del IPS, que en esa época era el Instituto Peruano de Seguridad Social, que administraba los dos fondos, el de salud y el de pensión. O sea, la plata de los peruanos servía, de todos los trabajadores, servía para que los limeños se vayan a veranear al sur en Lima. Entonces, el Estado, tenemos que sacar al Estado de esa ecuación, porque además hay que, quien te lo y es el que tiene los mecanismos y la forma correcta de hacerlo, y evitamos que esos fondos después se dirijan a quien ya sabemos cómo se han venido dirigiendo cuando el Estado tiene mucho dinero en las manos. Exacto, y se presta también este sistema de capitalización colectiva y siempre la administración del Estado se presta mucho a populismos, ¿no? Porque un gobernante que tiene a la mano todas las pensiones podría fácilmente tomar la medida de aumentar las pensiones, esto cubierto por el Estado, y así se gana una serie de electores mayores de 65 años o de 60 años, o gente que está a punto de retirarse y que feliz ganaría un poco más Claro, en su pensión. y está endeudando a las futuras generaciones ahí. Exacto, al final se Estás termina... dejando que los futuros jubilados reciban su pensión. Mira, un ejemplo tal cual de lo que acabas de decir es lo que pasó con la 20530. La 20530 era la ley de transición entre la caja de pensiones y la 19990. Tiene que haber siempre tiene que haber algunos que los va a agarrar en transición, que no están ni en un régimen ni en el otro. Claro. Y se creó la 20530 para lo que estaban en transición, solamente para el sector público. Y era una ley cerrada, que solamente abarcaba a todos aquellos que se vieron perjudicados por el cambio de la nueva legislación cuando salió la 19990. Como era una ley que permitía la homologación de lo que venían ganando las pensiones en el momento en que las recibieron, con los que estaban en la actividad laboral, entonces dijeron, oye, pero esto es una maravilla, ¿por qué no? Yo quiero estar en la 20530 porque voy a seguir ganando lo mismo cuando me jubile que lo que ganaban en la actividad. Y era un fondo pequeño que está, al final, hasta mira el populismo que se llegó, que para poder cumplir los requisitos de la 20530 no faltó por ahí un gobernante, que en paz descanse hoy día en su primer gobierno, que dijo, no pues, en los estudios tenemos que considerarlos también como parte de la vida laboral. Entonces, para llegar a los 20 años de aporte, que era lo que pedía la ley, le sumaban los años de estudios universitarios. Sí. O sea, con eso te das cuenta del manejo populista y demagógico que se hace con los fondos públicos. Exacto. Entonces, mientras menos intervenga el Estado en esto, es mucho mejor. Vamos a tener una mejor, va a ser mucho más transparente. Esa es otra, más transparencia. Si tú quieres hoy día averiguar en qué está invertido cada sol del fondo, entra a la página web de la superintendencia, la de las AFPs, y vas a ver cómo están distribuidos los 168,000 millones de soles de las AFPs que están ahorita invertidos y en qué instrumento. Hasta el último sol. Exacto. El sistema pensionario, como bien señala, se presta mucho a estos populismos, pero nos gustaría pasar ya al último tema que queríamos también tocar contigo, y es la situación en Arequipa. Tú has sido candidato al Congreso el año pasado y entiendes muy bien qué está pasando en Arequipa. La situación económica de la ciudad, más allá del COVID, se ha visto totalmente deteriorada. No solamente el proyecto de Tía María está parado durante años, Majes Iguas 2 ha estado parado desde el 2017 y recién a comienzos de este año se reanudó, pero justo vino la pandemia, entonces vemos que no se apuesta por la minería y tampoco se apuesta por el agro. ¿Tú cómo ves la reactivación económica de la ciudad y por qué proyectos se debería apostar si Tía María a estas alturas, como vemos, ya puede ser descartada, yo diría? Mira, me dijiste del gobernador, ¿no? Bueno, gobernar significa ejecutar, gobernar significa tomar decisiones, gobernar significa gastar, gobernar significa
preocuparse de los requerimientos de la población. Entonces, definitivamente no tenemos un gobernador, no hay quien gobierne, Arequipa está a la deriva. La otra autoridad importante que teníamos era, que tenemos, pero la tuvimos porque adquirió la enfermedad y estuvo fuera de circulación, recién creo que esta semana o estos días se está incorporando. Entonces, Arequipa ha estado totalmente acéfala, no había nadie que tomara decisiones, nadie que se preocupara de congregar a la empresa, a la iglesia, a la sociedad civil y decir, oye, tenemos este problema, ¿cómo hacemos para salir adelante? Que todos participen para salir adelante. Cosa que no se hizo. Cosa que tampoco se hizo, bueno, por parte del Ejecutivo también al inicio lo quisieron manejar ellos solos y no utilizaron a la empresa privada, no utilizaron la logística que se podría haber utilizado para invertir mejor estos 1.100 millones, 110.000 millones de soles que se vienen gastando hasta ahorita desde que empezó la pandemia a la fecha. No sé cuántos cientos de hospitales hubiésemos podido construir con ese dinero. Pero más allá de la pandemia, durante estos últimos años han habido una serie de proyectos que pudieron haber mejorado la situación de los arequipeños. El gobernador Cáceres sí que evidentemente tiene problemas en la gestión, pero hay proyectos que pudieron favorecer el crecimiento del privado en Arequipa. Por supuesto. Uno de ellos son los mineros. La minería, o sea, cuando en una casa, en una familia, viene como lo que deben estar pasando muchas personas hoy en día por esta pandemia, cuando en una casa el papá se queda sin trabajo, la mamá no puede trabajar, también la despiden, al hijo mayor que tenía tampoco se queda sin trabajo y todos están sin trabajo, ¿qué hacen? Tienen que recurrir pues a las joyas de la familia, ¿no? A vender el televisor, a vender el anillo de compromiso, qué sé yo, porque hay que comer. Igual pasa con los países. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en abundancia y que nos genera riqueza como país? Es la minería. La joya del Perú es la minería. Este país, el Perú es un país minero y siempre lo ha sido. Entonces, mirar de soslayo a la minería y no ver la importancia que tiene es cerrarnos al desarrollo y al crecimiento del país, porque la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, sino porque se encontró otros materiales con los cuales se podían hacer mejores instrumentos. Exacto, es nuestra ventaja comparativa, pero incluso estas personas antimineras se oponen a la minería, pero tampoco dicen minas sí, agro no, pero tampoco apoyan el agro porque vemos que Majes Iguas 2 ha estado parada durante años y el proyecto todavía no se termina. ¿Qué se hace con esas personas que simplemente detienen el progreso por donde venga? A eso iba, ¿no? El tema de la... Okay. Entonces, para cerrar el tema de minería, nosotros necesitamos la minería y tenemos que explotarla. Que el Estado pues cumpla su rol, ¿no? Que haga en vez de estar gastando 18.000 millones en una refinería que no va a servir para nada, que haga su trabajo y que supervise, que controle, que su objetivo sea, este proyecto minero lo necesitamos, va a generar trabajo, va a generar divisas, va a generar que se mueva la economía. Tenemos que sacarlo adelante. Como Estado, tomemos la decisión de proteger y de cubrir que todos los requisitos medioambientales se cumplan. Y una vez que eso esté garantizado por el propio Estado, que proceda a la minería. Y listo. Y que pague sus bonos de carbono, porque de cualquier actividad contamina, eso es inevitable. Pero que pague sus bonos de carbono y con eso garantizamos. Y es interesante que tú lo digas porque normalmente, sobre todo en Lima, hay esa sensación que el sur es de izquierda. Pero si vemos Arequipa, en Arequipa 2006, 2011, primera y segunda vuelta ganó Ollantumala. Sin embargo, el 2016 en primera vuelta gana Kuczynski, que no es de izquierda. Luego, bueno, Cáceres Yica, que entra porque más entró porque no les gustaba el adversario de Yica que el gusto que tenían por Yica. Y luego tú has sido el tercer candidato más votado en Arequipa. Si el PPC pasaba la valla, tú entrabas, tienes casi 32.000 votos. ¿Tú por qué crees que hay esa imagen de que en Arequipa no les gusta la minería, que Arequipa está más hacia la izquierda?
cuando hay candidatos como tú que con pizarra en mano literalmente explicas los temas polémicos como la minería, el tema de las AFPs. Entonces, ¿cómo tú puedes tener tantos votos en una región que se dice que es de izquierda? ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Yo creo que en verdad la izquierda en el Perú en general tiene su espacio, siempre lo ha tenido, pero es un espacio reducido. El peruano no es de izquierda, el peruano es un emprendedor, el peruano es un empresario en esencia. Lo que pasa es que no se la cree, no se cree que, Es, que el peruano Sí. en Es un general. anárquico en realidad, viven afuera del Estado, no pagan impuestos, no reconocen a nadie. es como lo que dijo Por, Hayek a Hernando de Soto cuando vino, que dice que estaban caminando por el centro de Lima y veían a los informales, y Hayek le dice a Hernando, yo viendo a los informales estoy viendo la revolución capitalista. industrial estoy viendo a Londres de la revolución industrial. Exacto. Mira, es cierto, y es cierto. O sea, lo que pasa es que es un análisis bien complejo que de repente lo podríamos conversar en otra conversación un poquito más larga, pero en esencia yo creo que el peruano es emprendedor, es recursero, se las ingenia, sale adelante como sea. Y tiene a este gran Estado, que es el monstruo que está atrás, que en vez de promoverlo, de ayudarlo, de decir vamos adelante, sigue generando riqueza, le pone todas las trabas que puede haber. Y si a ese estado le sumamos la corrupción, estamos pues con la tormenta perfecta, ¿no? Como ahora, ¿no? El COVID, la corrupción y la incapacidad del Estado para manejar las cosas, la peor economía del mundo, estamos teniendo la peor performance del mundo en el tema de la pandemia. Entonces, el peruano sí es, yo creo que es emprendedor, y el emprendedor es de derecha, porque él genera los recursos, da trabajo a otras personas, no es solidario. A veces de repente yo creo que confundimos un poco la solidaridad con el socialismo, mal entendido. Hay mucho de eso, pero sí creo que la izquierda tiene un espacio que no creo que llegue al 20% en el mejor de los casos, pero el gran problema es que la otra fuerza, centro y derecha, están pues dispersos. Entonces, claro, en las anteriores elecciones entre los 18 candidatos, creo que fueron al gobierno regional los que compitieron con Yica, Yica pasa a segunda vuelta con Ismodes, con creo que 16% de los votos, Ismodes 14%. O sea que Yica al final representaba solo el 16%. Y en la segunda vuelta, con esta tontería que movieron algunas personas, creo que con buena intención, pero cometieron el error que ahora está costando cientos de vidas humanas, de no votar en blanco, pensar que se iba a alcanzar la cantidad de votos para anular la elección, favorecieron a Yica. Y tenemos a Yica con Terminó un 30% de representación. O sea, no con representa 30%, sí. a nadie. Y yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Creo que el peruano es, en esencia, un emprendedor y diría que es hasta libertario, cree que el Estado realmente es un estorbo en su progreso, pero tampoco es una persona, digamos, que se comprometa a cambiar el Estado y a mejorar, a mejorar cómo funciona el Estado. Lo vemos, por ejemplo, en Arequipa, que es una ciudad, como muchas ciudades peruanas, con gente muy emprendedora, pero que en el caso de Arequipa vemos que la clase media o la academia, la gente que está preparada, no se ha dado el trabajo, la molestia de involucrarse en política para mejorar la ciudad. Y como se dice muchas veces en política, todo espacio vacío se llena, como en la física. Y en Arequipa se ha llenado con gente que no está preparada y que no tiene ni siquiera buenas intenciones, y si tiene buenas intenciones, no está preparada, entonces no hace las cosas bien. ¿Tú crees que ahí la clase media, la gente preparada en Arequipa, la academia, debería hacerse una autocrítica para el futuro? Sí, definitivamente hemos dejado, como tú bien dices, cualquier espacio que lo dejas vacío se va a llenar y de repente se va a llenar por los menos preparados, los menos idóneos o los menos honestos, que es lo más grave, ¿no? Entonces, ahí sí hay una crítica importante a la empresa, a la academia,
que han dejado de lado, se han dedicado a manejar, en el caso de la empresa, se han dedicado a manejar el negocio, mientras estemos ahí tranquilos y nadie se meta con nosotros, vamos para adelante. Claro. Y ganamos lo que tengamos que ganar, no han querido involucrarse en el tema político, y en el lado académico también, porque justo estoy sacando un artículo en Adepia que hablo sobre los partidos políticos, y el problema es que desde la época de Fujimori, lo que han hecho ha sido destrozar a los partidos políticos, han elevado a los caudillos, y así no funciona, pues. Eso no va a funcionar jamás. La democracia no funciona si es que no tiene el soporte de los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que hacen vida partidaria, los que tienen escuelas de formación ideológica, jurídica, política, empresarial, son los que van a preparar los mejores candidatos, son los que van a tener los mejores cuadros al momento que lleguen al poder. Claro. En cambio, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Esta política de demolición de los partidos políticos ha funcionado, y todo el mundo miraba con rechazo al político. Y te digo que yo lo he vivido en carne propia, que todo el mundo decía, no, que los políticos de siempre, los partidos, todo. Yo era nuevo en política y entraba, ¿no? Y recibía la misma crítica. Claro. Por el mero hecho de ya participar en una elección política. Y lamentablemente la reforma política que hasta ahora se está llevando a cabo en el Congreso no ha apuntado realmente a este tema como se debería. Ha apostado más por soluciones fáciles, rápidas, que al final no son soluciones y que terminan generando más problemas. Realmente la reforma política no ha ayudado como debió haber ayudado. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, Ricardo, así que te agradecemos nuevamente por haber aceptado la invitación. Creo que ha sido muy interesante. Hemos tocado el tema de las AFPs y finalmente el tema de la minería en Arequipa y de la economía en Arequipa. Y bueno, te agradecemos y espero que te podamos tener en otra oportunidad. Encantado. Muchas gracias, solo para Ricardo. terminar el tema de Arequipa, tenemos que abrir todos los sectores. Agro sí, mina sí, tenemos todos los recursos como para poder ser un país rico. O sea, es un crimen que en este país exista gente pobre o gente en extrema pobreza. Es un crimen porque tenemos todo para poder ser un gran país, para poder ser un país desarrollado, para poder ser un país que todos los ciudadanos puedan vivir bien. Entonces, tenemos que cambiar un poco la mentalidad y ver que todas las actividades suman. Turismo, bueno, ahora el turismo está parado, pero teníamos una ventaja enorme en el turismo, en la gastronomía, la tenemos en la minería, la tenemos en el comercio, la tenemos en la industria, en esta industria incipiente, pequeña, pero que funciona. Entonces, yo soy optimista, yo sí creo que el Perú puede salir adelante, pero tenemos que cambiar la forma en que vemos las cosas. Porque exacto. Si seguimos viendo las cosas y haciendo lo que hemos venido haciendo, como decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo y esperamos resultados diferentes, es un signo de locura, ¿no? Entonces tenemos que cambiar varias cosas para poder mejorar la situación de todos. Exacto. Tenemos todo para salir adelante. Todo depende de la misma población y de cómo él haga sus decisiones en el día a día y especialmente el próximo año. Pero bueno, te agradecemos de nuevo, Ricardo. No, a ustedes las gracias, muchísimas gracias, encantado de conversar con ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y los felicito y sigan adelante en este tipo de entrevistas porque es los jóvenes que son ustedes los que van a tener el futuro y de ustedes depende lo que viene. Creo que lo que nosotros les vamos a dejar no es lo mejor que hubiera podido ser. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos cerrando.